Bendiciones, hermanos. Vamos a tomar otro punto importante para confrontar y desenmascarar a las falsas doctrinas de los diezmeros empedernidos. Uno de ellos, el hablar en lenguas. Ellos aducen hablar en lenguas y como sustento bíblico en una falsa interpretación usan lo que es Hechos capítulo 2. Pero vamos a leer qué dice Hechos capítulo 2 y vamos a desenmascarar a estos mercaderes del Evangelio. Dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 4. Así dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, todos empezaron a hablar en otras lenguas. Y esto de otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, no son balbuceos, ni tampoco glosalías, ni tampoco repeticiones mecánicas. Por creerse a los grandes espirituales, impresionar a la gente, estos mercaderes hacen esto. Cualquier barbaridad he dicho sin ton ni son. Porque el apóstol Pablo decía, mejor es hablar 2 o 3 palabras con entendimiento para la edificación. Por lo demás, es simplemente como un címbalo que se tiñe, como un metal que suena y nada más. Entonces, esta falsa herejía de decir que ahora nosotros hablamos en don de lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo es una herejía. Totalmente. Cuando nosotros vemos 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice, ya fuisteis bautizados, tiempo pasado fuisteis bautizados en un solo espíritu. ¿En qué momento? En el momento en que fuimos convertidos a Jesucristo. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, en su muerte y resurrección, en la sangre que derramó para perdonarnos y para hacernos adoptados hijos de Dios, ahí es donde el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas. Ahí hemos sido bautizados. No con estas expresiones carnales o manifestaciones carnales de decir y si no digo eso no soy bautizado. Qué herejía más indocta, más necia. Y todo esto para impresionar a la gente y robarles su dinero con la falsa doctrina del diezmo en dinero semanal, cosa que no existe en la Biblia, ese argumento. Mis queridos hermanos, vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 2 y ven lo que dice la palabra. Versículo 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo, hermanos, ¿escucharon? Cuando los apóstoles hablaron en otras lenguas, ellos escuchaban. La multitud, dice, había escuchado hablar en su propia lengua. O sea, eran idiomas y dialectos que los apóstoles estaban manifestando, dando el testimonio de Jesucristo en diferentes idiomas y lenguas. No eran balbuceos ni glosalías como ahora hacen estos mercaderes del Evangelio. Pasado dice, versículo 8, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestras lenguas y en las que hemos nacido? Y miren los lugares donde estaban. Ahí estaban partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense
Tantas nacionalidades estaban en Jerusalén en ese tiempo y todos ellos habíanle escuchado a los apóstoles hablar en sus idiomas y dialectos de origen del lugar y el país de donde ellos pertenecían. Entonces ellos entendían, dice, las maravillas de Dios. Entonces no eran estas lenguas que hablaban los apóstoles, no eran balbuceos, no eran glosalías, ¿ah? No eran tartamudeos, porque el Espíritu Santo no es tartamudo. ¿Qué es esa inmundicia, hermanos? Y como nosotros no leemos la Biblia, les creemos a estos mercaderes del Evangelio. Y todo esto para impresionar a la gente y después aducir su herejía del diezmo diciendo traigan su dinero a Dios. Y si no están dando, están robando, están en maldición. Cuando la profecía del diezmo de Malaquías dice claramente en el capítulo 1, versículo 1, es profecía dirigida solo para la nación de Israel, no dice a las naciones del mundo. Y en Malaquías 3, 11 y 12 dice, todas las naciones os dirán tierra bendita, porque habéis oído, dice la promesa de Dios, de que si vosotros dais vuestros diezmos a los levitas, entonces seréis bendecidos. El devorador no era el demonio ni Satanás, eran langostas que destruían las cosechas cuando ellos no daban su diezmo. Abrir la ventana del cielo y derramar bendición no era que caía billete del cielo, como dicen estos mercaderes mentirosos, sino que era lluvia temprana para que las cosechas tengan buenos frutos. Y dice, probadme y sus cosechas van a estar de gran bendecido si ustedes traen sus diezmos al alfolí. Y el alfolí era un granero donde almacenaban los diezmos anuales que llevaban a los levitas, porque el diezmo Dios ha destinado como herencia a los levitas que no tenían parte ni heredad en las tierras de Canaán. Corrobore su Biblia, Números 18, versículo 21 al 26. El diezmo anual en alimentos, Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 29. Hermanos, con esto espero que abran un poco más sus ojos y dejen de ser víctimas de estos mercaderes, lobos rapaces, que solamente usan la Biblia para sus apetitos carnales. No se sacían. Como perros hambrientos, nunca se sacían, llenos de codicia, avaricia, piden más y más y más, y no les interesa las almas de los creyentes. No les interesa su salvación de la gente. No les interesa la economía de la gente. Solamente ellos quieren sacar más dinero. Ven al huérfano, a la viuda, ven al extranjero, ven al mendigo, no se conduelen, no les dan todo el dinero que roban, es solo para ellos. Entonces, este sistema religioso de las denominaciones diezmeras son simples cuevas de ladrones donde usan la Biblia tergiversando para su beneficio propio y para sus apetitos carnales. Espero que esto abra un poco más el entendimiento, mis hermanos, y dejemos de ser víctimas de estos mercaderes del Evangelio que ciertamente ya es tiempo de que desaparezcan, porque perjudican el Evangelio de la gracia, perjudican el Evangelio de la salvación. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio en las comunidades, en el barrio, en la ciudad, en las casas, simplemente anunciar a Jesucristo, dar testimonio de Jesucristo. Y eso es la salvación. Gente que cree en Jesucristo, que se convierte a la fe en Cristo, es salvo, sin necesidad de plata, dinero, sin necesidad de pactos, decretos, sacrificios humanos muertos como diezmos en dinero. Hermanos, despierten por favor. Próximamente otros mensajes desenmascarando a estos mercaderes del Evangelio. Dios mediante. Saludos, bendiciones.